reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 10 de mayo. Hoy sábado 2025, 10 de mayo, se conmemora el día en que en el año 1998 murió ese extraordinario líder de multitudes, el más grande líder de multitudes populares que ha producido República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y hoy vamos a tener, como siempre, una hora de comentarios, de análisis, de ponencias sobre los diferentes tópicos noticiosos, nacionales, locales, regionales e internacionales. Alberto Enrique. Bien, señores, estamos aquí con ustedes. Mucha información en pleno desarrollo transcurrido. Las informaciones de importancia es, por lo menos, el aniversario en Rusia de la Segunda Guerra Mundial, de la toma de Stalingrado de parte de las fuerzas rusas encabezadas por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. También vino la bomba de Hiroshima y Nagasaki de Estados Unidos hacia Japón. Y ahí, en esas dos acciones, en la Segunda Guerra Mundial, se llegó a un acuerdo. También tenemos a los estudiantes de la UAS de San Pedro de Macorís, un autobús donado por la Presidencia de la República, que encabeza el Luis Abinader. A los estudiantes de la UAS los recibió el alcalde Raimundo Ortiz y algunos concejales que lo han acompañado, con autoridades de la entidad académica. Tenemos también lamentando la muerte del camarada Winton Franklin Valdés Platón, luchador revolucionario de la Guerra de Abril, de los comandos de Gualey, de San Antón, espaldero en una ocasión del comandante Pichirilo, tuvo en varios comandos, un ex militar destacado en la guerra y en otras actividades revolucionarias desde el exilio hacia la República Dominicana. También tenemos una foto, vamos a presentar, de esas redes sociales que viven haciéndole daño a la gente y que cuando las autoridades le caen encima, se ponen como la mantequilla de blandito, a la llamada tora. También tenemos el presidente Abinader fue al Vaticano, los funerales, y también el nuevo Papa a nivel mundial, un peruano, estuvo en República Dominicana, muchos comentarios, lluvias en gran parte de la República. Tenemos también algunos comentarios sobre la puesta en libro de otro comandante de la Guerra de Abril, contra el Trujillato, perseguido, apresado, Plinio Matos Moquete, amigos nuestros de mucha batalla, de mucha lucha, compañeros de cárcel en una oportunidad, lo mismo que Platón. Toda esta situación, la economía mundial, la guerra entre Pakistán y la India ahora, se está llevando a la escalada, los aranceles de Trump, los aranceles de los chinos, tú me dices, yo te digo, Europa dividida con la posición del desfile de Moscú. Otros temas nacionales con ustedes, Enrique. Bueno, esta semana se produjo lo que popularmente se llama el abrazo del oso, porque se encontraron, a petición del presidente Luis Abinader, se encontraron una foto. El expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader
Este último había convocado a la clase, a los líderes políticos más importantes, Danilo Medina y Leonel Fernández, de la oposición, líderes de oposición, para discutir, buscar un consenso con respecto al problema haitiano. Sabemos que desde editoriales opositores o de la oposición, desde que se instauró el gobierno de Luis Abinader, ha habido una campaña desinformativa. Voy a repetirlo. Una campaña desinformativa. Cuando el presidente y el gobierno hacen algo positivo para controlar la inmigración ilegal de extranjeros, la oposición lo interpreta de otra manera, y donde se dijo día, dicen que se dijo noche. Y una de esas figuras opositora es la llamada Fuerza del Pueblo, el FUPU. Los FUPU. Que al no tener discurso contestatario, creíble, frente al gobierno de Luis Abinader, recurren a las mentiras, a las distorsiones, a sacar de contexto los leads noticiosos y las partes noticiosas. El presidente Abinader, un hombre frío, civilista, educado, que cree en el consenso, que cree que este país no le pertenece a ninguna persona o grupo en particular, que esto es de todos los dominicanos y todos tenemos una cuota de responsabilidad para que este país avance por buen camino. Entonces el presidente Abinader lo convoca. Hace un tiempo que el presidente los había convocado y no acudieron. Creo que en esa ocasión nada más se reunió con Danilo Medina. En otra ocasión, Leonel fue y Danilo dice que venga a mi casa, al local del PLD. Es decir, él se siente más grande que el presidente. Abinader dice, no, yo no voy a parar, venga a mi casa, venga al local del PLD, aquí ya. Un partido, un liderazgo en picada, y un partido que las encuestas en estos momentos el PLD no pasa de un 12, 14. Entonces están envalentonados, ¿verdad? Atrincherados, como que son los mejores. Leonel, con esa hipocresía, Ese cinismo. acude, se levantan los brazos, saludan a la prensa, a la foto histórica. Pero ¿qué nos llama la atención? Que de ese encuentro no salió ninguna declaración de compromiso firmadas por ambos mandatarios, sino un encuentro, foto y lo que la prensa presentó. Ahora, Leonel Fernández y el FEPU ¿salieron complacidos? No. ¿Satisfechos? No. Eso fue un teatro para los medios de comunicación. Porque los planes desestabilizadores, las tramas conspirativas, la campaña de mentiras y de calumnias, especialmente a través de los grupos de las llamadas redes sociales, va a continuar. Y una prueba de ello es que a las pocas horas de ese encuentro, las bocinas que se hicieron millonarios con los gobiernos de Leonel y de Danilo le dieron una lectura como que el presidente de la República, Luis Abinader, lo había convocado a ese encuentro
porque estaba en declive, en picada. Falso. Ellos tienen los numeritos, ellos tienen la percepción, ellos tienen las encuestas, ellos tienen los muestreos. Luis Abinader está sólido en aceptación, en credibilidad y en popularidad. Pero, como estamos en política, y en política los amigos de ayer son enemigos hoy, los enemigos de ayer son amigos hoy, y como la política se ejerce en 4 ejes: confrontación, diálogo, negociación y acuerdo. Toda la política gira en esos 4 ejes. Repito: diálogo, negociación, acuerdo y el otro que dije, para que lo sepan. En esos 4 ejes gira la política. Cuando comienzan los conflictos, el primer paso para limar cierto distanciamiento es el diálogo. El segundo paso es la negociación. Los acuerdos. El tercer paso es los acuerdos. Entonces, con esas premisas, que son un referente permanente, se produce este encuentro amistoso, entre comillas, amistoso, políticamente hablando, entre Leonel y Luis Abinader, que el país lo aplaudió. Hay que ser claro en eso. El país lo aplaudió, porque todos queremos vivir en paz, en tranquilidad, en un clima de respeto de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición. Pero aquí al revés. Aquí el gobierno respeta a la oposición, pero la oposición permanece constantemente y respetando al gobierno y a la figura del presidente de la República. Miren, ese encuentro político donde fueron invitados Hipólito Mejía, Danilo y Leonel con el presidente Abinader, la prensa objetiva saca conclusiones positivas. La lectura es con pinceladas de ambas partes. Primero, las redes sociales de la previa opositora, de la trilogía previa opositora, Miguel, Danilo y Leonel, lo que hacen opinión, entre comillas, nunca han estado de acuerdo con ese tipo de reunión. Porque como he dicho en otra ocasión, creen ellos que les conviene más la confrontación, llamar huelga, utilizar los gremios que tienen bajo su control, ADP, choferes, colegio médico, Frente Amplio por otro lado, etc. Esa reunión, primero, la primera lectura que le damos como de manera positiva es la aceptación empresarial a su más alto nivel. Porque el sector de la clase dominante, enquistado en el empresariado, en base a sus intereses económicos, ven con agrado ese tipo de acercamiento. A ningún empresario o comerciante le conviene que este país esté 24/7 en confrontación. Huelga, protesta, muerte, represión, allanamiento. A nadie le conviene. Porque el empresario y el comerciante le conviene la paz. Por eso, la prensa objetiva, la gran prensa, hoy vamos a llamarle con el nombre que quiere los radicales, la prensa amarilla, una prensa empresarial
al servicio de la clase dominante, pero que incide en todo las relaciones de producción, vieron de manera positiva ese tipo de acuerdo y de reunión, de diálogo. La salida a corto plazo o a largo plazo, dependiendo cómo se lea y dependiendo de los acuerdos y los puntos de vista sobre la situación de la migración haitiana, principalmente. Porque el problema de la situación haitiana, la trilogía previa opositora lo ha politizado con la finalidad, según ellos, de querer sacar provecho electoral a futuro. Cuando el gobierno inicia la construcción de un muro fronterizo, cuando el gobierno a través de los mecanismos legales y las leyes comienza una batida antimigratorias para poner en orden a los ilegales, la plebe opositora plantea otro tipo de oposición. La plebe opositora en los gobiernos que tuvieron, carné a los haitianos, 0 deportación, una universidad para ellos, con recursos del Estado Dominicano, y otros privilegios y otras concesiones que se ven más arriba y otras por debajo de la mesa. Ahora, ¿qué se comenta por debajo de la mesa? Que ese encuentro, esa reunión, fue bajo presión internacional a Leonel y a Danilo, porque la situación migratoria le está haciendo efecto a nivel de intereses espurios internacionales, con la pérdida económica de muchos sectores empresarial y comercial. Entonces, a raíz del acuerdo, de la reunión, el comité político del PLD manifestó públicamente un escrito dando su punto de vista sobre el problema haitiano, situación que ellos en su gobierno nunca lo plantearon. Porque, señor, el problema, la crisis haitiana no es desde ahora. Eso viene de Cuando Trujillo, de Balaguer, de Jorge Blanco, de Guzmán, de Magluta. Eso no es de ahora. De Hipólito, no, es de todos los gobiernos, antes y después de Trujillo. Aquí hubo una invasión haitiana. Parece que la gente no olvida la historia dominicana, de la separación, de la independencia, el flujo haitiano constante por los siglos en República Dominicana, la dominación haitiana contra nosotros. Entonces parece que la gente quiere olvidar la historia. Y chin a chin han ido penetrando, tomando territorio, como haciendo guetos, tomando territorios, legal o ilegal, tomando territorios. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Un control migratorio, digital, huellas dactilares. No es que se le va a negar el derecho a ningún inmigrante a trabajar, porque el dominicano que migra hacia otros países, allende de los mares, si está ilegal, busca un mecanismo legal de control en la finca, en las fábricas, en las industrias. Eso está buscando el gobierno, porque aparte de eso, la crisis haitiana política es muy profunda, hasta de adoptar que mataron a un presidente y han matado jefes de policía y secuestran monjas, y la frontera es un escondite de las bandas criminales de Haití. Dan el golpe y se vienen a esconder hacia nuestro territorio dominicano. Han matado dominicanos, empresarios, hacendados, bandas haitianas, y el gobierno tiene que controlarlo. Si no lo controla, la plebe opositora se ceba contra el gobierno. Las fuerzas interventoras, de paz entre comillas, Kenia, franceses, lo que están en Haití, no han podido controlar las bandas.
Y nosotros, si ellos no lo pueden controlar con el poder militar y económico que tienen, la potencia, las bandas haitianas, ¿puede República Dominicana controlarla? Eso le hago esa pregunta yo a la plebe opositora. ¿Puede el presidente? No. Entonces, si se busca un mecanismo legal para controlar las bandas haitianas, es un problema de nacionalismo, de patriotismo. El que usted quiera sacar el capital politiquero, clientelista, electoral, la plebe, que es su opinión, esas bocinas apagadas, sin capacidad y sin calidad, no se meten a profundizar en el problema de las causas de toda clase de migración a nivel nacional y a nivel internacional. Si no se busca encontrar a las bandas, el presidente, que debe protegernos a nosotros como dominicanos y dominicanas, para evitar que las bandas ocupen Fiusa, ocupen Matamoquito, ocupen Juana Méndez, ocupen Pedernal y Elías Piña, un proceso de turismo en expansión en la República Dominicana. Por eso, el gobierno de Abinader y los partidos aliados al gobierno y el canciller y en los foros internacionales se toca el tema haitiano, porque el tema haitiano es un problema de los dominicanos, donde la propia opositora no ha podido ni tiene capacidad. ¿Qué han planteado ellos? Pregúntenle. Porque si usted no está de acuerdo con una posición, plantee otra. Si tú no estás de acuerdo con la guerrilla, bueno, plantea un golpe de Estado. Si tú no estás de acuerdo con un golpe de Estado, plantea, como en la época de nosotros, el campo corre de la ciudad. Tácticas y estrategia. Pero ellos ni la táctica ni la estrategia, porque la táctica se está comiendo la estrategia de los plenos opositores. Como no tienen discurso, han querido y no han podido minimizar ese encuentro, donde su jefe Lionel, de esas redes sociales que hacen opinión millonario, que acabaron con el banco de reserva cogiendo dinero y no lo pagan en publicidad. Así es bueno, con respaldero, con escoltas, así es bueno hablar, así es bueno. Pero nosotros de provincia no tenemos esa protección ni tenemos esa garantía económica. Ellos, los tupamaros de la comunicación, a la inversa. Ese tema, a largo plazo, se le va a buscar solución en beneficio de todos los dominicanos. Enrique. Sigue dando de qué hablar la resolución del Tribunal Constitucional del pasado 30 de abril, que le prohíbe a los ministerios públicos Son disparates. que los expedientes le pongan apodo. Yo le pondré a los sometan a mí. encausados. Es decir, si usted le dice Juan el Mocho, y usted Mocho, y como usted Mocho le dice Juan el Mocho, y usted pone eso en un expediente, ese proceso puede ser anulado por el Tribunal Constitucional y la persona puede ser puesto en libertad. Puede ser en libertad. Lo encantado suelto, qué bueno. Oigan esto, desde que este país es país, aquí hay mucha gente que tiene apodo. A mí me dicen mellizo, porque nací mellizo. Es un apodo. Mellizo. Mira Platón, le dicen Platón. Y cuando a mí me hacían expedientes, cuando la época de los 2 años Balaguer, expedientes políticos, me ponían mi nombre. Fulano, Enrique Arias Mellizo, o Arias el Mellicito. Entonces, si me ponen mellizo en un expediente que me hagan a mí, tienen que ponerme en libertad. Aunque yo cometa el crimen que sea. Oiga bien, no importa la naturaleza del hecho. El robo al Estado. Si usted defalcó al Estado, El robo al Estado. por miles de millones de pesos, y el fiscal le pone a usted, Guillermo fulano de tal, alias tal,
hay que soltarlo. Porque, según la ley, y Alberto que es abogado, que domina ese tema que yo sabe, según la ley y los códigos de procedimiento, se está violando una normativa. No, no se está violando la ley, según el procedimiento no se está violando. Es un invento del constitucional. Sí, pero entonces cuando lleven ese expediente en apelación constitucional, hay que poner libertad porque eso le pusieron un apodo. Eso es porque ya ganaron. Porque le pusieron, miren señores, eso tiene un trasfondo. Jean Alain, el jefe del Tribunal Constitucional. Eso tiene un trasfondo. Y Cáceres. Para neutralizar, óigalo bien, eso tiene un trasfondo jurídico para neutralizar, para invalidar los expedientes que se han instrumentados contra decenas de exfuncionarios del pasado gobierno que robaron y defalcaron el patrimonio nacional, el erario público. Como algunos de ellos tienen apoyo, porque al mismo tiempo el operativo en que fueron allanados y apresados se le puso un nombre. Ahora el Tribunal Constitucional lo quiere limpiar. ¡Cuidado! Con ponerle un apodo, llamarle Operación Calamar. Si usted le pone Operación Calamar a un allanamiento, ese detenido habrá que poner libertad, no importa el crimen que haya cometido. A veces, querer ser más papita que el Papa daña el asunto. Todo iba bien, todo iba bien. Nadie estaba objetando eso, ni siquiera los afectados. Y viene este Tribunal Constitucional por mutuo propio y dice: eso no va. Tantas cosas de mucho más importancia que tiene que corregir el Tribunal Constitucional, y se enfoca con mucha atención en este problema. ¿Para qué? Para limpiar imagen a los ladrones. Para limpiar imagen a los ladrones, a los delincuentes. Para que vengan negociaciones que lo pongan en libertad mediante la variación de las medidas cautelares que se han impuesto a los prevenidos. Ese es el trasfondo. Amarrar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ese es el trasfondo. Permitir y autorizar que todo funcionario público robe y saquee el patrimonio nacional. Ese es el trasfondo. Porque las clases son las clases. Y los encausados, los encartados de esos delitos son delincuentes de cuello y corbatas. Adinerados, ricos, millonarios, oligarcas, burgueses. Y en este país el sistema político de dominación no permite, no tolera que un hijo de papi y mami, porque robe, el único fue Leonel Almonte, al gobierno y al Estado, sea detenido. Es un crimen detener a un hijo de papi y mami que cometa cualquier delito en este sistema. Ese es el mensaje que está dejando el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, años a los hijos de Machepa, a los hijos de los pobres, a la gente de los barrios, le violan todos sus derechos. Para ellos no hay medida favorable. No le quitan, no lo mandan para su casa con un grillete, no lo mandan para su casa con arresto domiciliario, no. Lo mandan para las peores cárceles. Pero a los ricos, a los delincuentes ricos, lo mandan para su casa con medidas favorables. Y ahora tienen el apoyo, pero Enrique, hasta salen del país, del Tribunal Constitucional. Es para atrás que vamos, es para adelante que va la corrupción, es para atrás que van los honestos, los serios y la gente honrada. Porque este país, políticamente hablando, socialmente hablando y jurídicamente hablando, está en manos de la delincuencia y de delincuentes. Oiga bien,
recordemos, amigos televidentes, muchos expedientes de gente que llaman cuello blanco. Cuando el desastre de Baninter, de Bay Figueroa y su banda, Álvarez Renta estuvo preso en ese expediente. Y Álvarez Renta salió del país a matrimonio y a cumpleaños. Y Bay Figueroa nunca estuvo preso. Salía de día y volvía de noche. Y otros más. Y una señora, la Vibrana, se hizo la loca. Lubrano, la familia de los Castillos se hizo la loca y la tuvieron que soltar. Hoy también la triquiñuela de la burguesía. Si un pobre, con la acusación de corrupción, de lavado, etcétera, y se hace supuestamente loco, no lo ponen en libertad ni lo mandan para... Lubrana Castillo se hizo la loca y está con todo su cuarto disfrutándolo. Lubrana Castillo, memoria contra olvido. Pero Leonel Almonte, que comenzó su riqueza vendiendo enciclopedia, prosperó, Banco Universal, varios bancos, y le pasó lo mismo que a Figueroa, quebró Baninter, quebró el Banco Universal. Pregunten en la preventiva de Sánchez Lafé, fue que mandaron a Leonel Almonte. Mientras Leonel Almonte estaba en Sánchez Lafé, los de Baninter estaban en una cárcel privilegiada, y Álvarez Renta viajaba hasta Estados Unidos. Ahora también, en los expedientes de corrupción, de esos malandrines de saco y corbata, como se dice, también le dan permiso para que salgan del país a citas médicas internacionales. Yo quiero ver que a un pobre o de clase media, enfermo, le dan los mismos privilegios irritantes que le dan a esos ricos. Entonces el pueblo debe de tomar conciencia. Pero a eso que estamos hablando, de esos privilegios irritantes, en beneficio de esa clase podrida, corrupta, abusadora, que controla medios, la plebe que hace opinión, nunca tocan ese tema. Con el desastre del accidente de Yexé, miren cómo esa plebe opositora ha manejado la situación. Buscando un medio, un bajadero de negociación. Pero cuando pasó lo mismo en Villa Agrícola, una fábrica de plástico, y en San Cristóbal, con una bomba que explotó, varios muertos en San Cristóbal. Miren la opinión, busquen la historia. Busquen las opiniones de los opinólogos, entre comillas, perversos. ¿Cómo se referían al fuego de Villa Agrícola y a lo que pasó en San Cristóbal y lo que pasó en Puerto Plata posterior? Busquen los argumentos, porque los propietarios de esas empresas accidentadas no tienen el mismo carácter económico que el apellido Espaillá, dueño de Yexé y de muchos, y la mitad de los medios de comunicación de este país. Pero ellos se refieren a eso, ellos van a atacar al gobierno. Incluso fueron tan lejos, esa plebe opositora, desde responsabilizar al gobierno de Abinader de lo que pasó en Yexé, que la construcción, pero señores, ¿qué tiempo tiene que se construyó o se remodeló Yexé? ¿Era Abinader el presidente? ¿No era el presidente cuando se remodeló? Para que ustedes vean el juegos de esas redes aquí antes, un ejemplo, ponme la foto ahí, Joan. Ahora mismo fue detenida la llamada, mire, la Tora. Esa es la Tora. Está acabando con el gobierno y con todo el mundo, con mala palabra, obscena, impublicable, desafiante. Esa Tora, mírenla ahí, detenida por deslenguada, acabando funcionarios, acabando personal, acabando a todo el mundo. O sea, oye, usted puede hacer críticas, pero si usted tiene capacidad para usar un lenguaje propio de las críticas, como decimos, deje esta vaina.
Para usted criticar al adversario, no tiene que corregir con palabras impublicables. Porque hemos dicho en otra ocasión, a veces en la televisión hay niños y niñas, hay adultos mayores, hay gente que son cristianas, que son de tal cual secta, qué sé yo. Y cuando venga un tipo como la Tora, ponme la foto de nuevo, como la Tora, hablando una cosa de sandeces, ninguno de la prueba opositora que le hacen coro a la Tora han criticado ese tipo de conducta en los medios. Ahora mismo, la Sociedad de Diario y una comisión que está la FINJUS se está estudiando un proyecto de ley que se va a someter para modificar la ley de expresión y difusión de pensamiento 6.132. Ya la prueba está criticando esa ley, porque esa ley, óigame bien, no es de Abinader, porque ellos quieren ahora hay una comisión donde hay representantes empresariales de la comunicación, de la llamada SIC, y otros medios, Percio Maldonado, el del Listín Diario, el de la FINJUS, gente desde el punto de vista de su clase y su vaina, con credibilidad. ¿Y qué dice esa ley? Control, porque usted no puede tener con una tal Tora. Y hay mucha Tora hablando de disparar todos los días ahí. Mucha Tora y muchos toros. Que usted sin capacidad, sin argumentos, vaya a lo personal, a decirle mojón, homosexual sin prueba, coge hombres sin prueba, vainas sin pruebas. No, porque los medios están como en la época de Trujillo, en un centro de tolerancia, como en la época de la Arena aquí en San Pedro. Y estaba la Barahona, y estaba Nancy, y el Agua Fría, el Avetruz, y el Minia. Esa época de tolerancia, que usted iba a la zona de tolerancia y todas las malas palabras del mundo se decían la gente de Vida Alegre, como se llamaba. Y nos recuerda el informador policíaco y el suceso de Rodriguito. Todas esas malas palabras de llamado bajo mundo, que nosotros pensábamos que estaba superado por una clase más avanzada, estamos en un retroceso. Cuando te iba antes en nuestra juventud, nuestros padres, no queríamos que nosotros pasáramos por la calle 20, Luis Varela, Ignacio Arias, porque era un centro de tolerancia, llamado de cuero y chulo, como se dice, lo mismo que en la capital, Villa Consuelo, Villa Juana, esos sitios, la Barahona, el Toldo. La familia no quería que no pasara por esos sitios, porque era sitio de malas palabras, de escenas sexuales dantescas. Y eso con el tiempo, con Sara Lobatón y con los demás gobiernos, se fue superando los centros de tolerancia a ese nivel. Y hoy tenemos en los medios de comunicación, entre comillas, a una prueba opositora que ha recogido esas expresiones soeces y vulgares para traerlo por los cuellos, la cabeza, por los moños, a los medios, y no quieren que haya una ley que le controle la lengua, porque no tienen capacidad para el debate. Como usted no tiene capacidad como el debate que usted cae en los cacepín montados, semana por semana, no hay capacidad y se va a hablar disparate. Es así, Enrique. Miren, la señora que la pone la Tora, y creo que a ella también habrá que cambiar el nombre, porque el Tribunal Constitucional prohíbe que le pongan apodo, y la Tora es un apodo. Ya hay que poner en su verdad, porque dijeron que la Tora está presa. La Tora es un apodo, y ella misma es que se llama la Tora en su programa de YouTube.
Un diputado se querelló contra ella porque se sintió difamado y calumniado y presentó las evidencias. Y la juez o el juez, el tribunal, Pero el rebeldí fue. la mandó a su casa. Sí, porque no se levantó la rebeldía. La ley lo dice, se presentó. No. O sea, un trato complaciente hacia esa sujeta que se la pasa 24/7 difamando y calumniando y sobre todo diciendo malas palabras, obscenidades, escandalosa. Pero no es ella la única. Ya lo hemos dicho otra vez en este espacio. En los medios interactivos hay una competencia de cual más la palabra diga. Y todos se exhiben en esos espacios. Cual más coge guardia hable. Todos se Por los exhiben medios. en esos espacios envalentonados. Se sienten Superman, insultando, gritando, amenazando, emplazando, diciendo maldiciones. Óyeme. Mucho San Antonio. Pero además un dato, muchos de ellos andan con guardaespaldas, con militares y policías guardaespaldas. Sí. Desde la época de Leonel Fernández. Y esa escolta la mantuvo Danilo y la mantiene La pagamos este nosotros con los gobierno. impuestos. Todas esas malas palabras y todas esas cosas que dicen, ese envalentonamiento, entre comillas, ¿verdad? Valor entre comillas, cualquier guapo, así valiente, así, con 4 guardaespaldas con ametralladora. Y se siente con la autoridad Chantajeando. para aplastar, para decir cualquier cosa que le venga a su cerebro, sin ningún tipo de evidencia ni prueba, y el morbo de la gente, el populacho que oye esos programas, se lo cree. Y tenemos en los medios de comunicación, televisivos, de YouTube, etcétera, esas plataformas, una guerra de malas palabras, una guerra de insultos, una competencia de cuál diga más mentiras, porque esa es la gran verdad también. Una competencia de cuál diga más mentiras. Aquí en San Pedro de Macorís hay algunos que quieren copiar. ¿Sí? Hay algunos que quieren copiar, quieren seguir esa onda, esa línea del chantaje, de la extorsión, de que tú eres buen funcionario o buen político si me da. Y si no me da, tú eres lo más malo que hay. No por el trabajo, ni por las condiciones, ni por los méritos. Usted puede ser un funcionario delincuente. Si soborna a algunos medios y periodistas, usted lo van a vender como el hombre más honesto del mundo. Y eso es lo que está pasando en este país en los últimos años. No hay credibilidad en los medios de opinión pública. Repito, por no decir que hay poca, con sus excepciones. por no decir que hay poca credibilidad. No hay credibilidad. Hemos retrocedido. Y para corregir quieren enmendar la ley 6132. No enmendarla, actualizarla. ¿Por qué hay que actualizarla? Cuando esa ley se hizo en el año 1962, no había redes sociales, no había programas interactivos, no había plataformas de YouTube, de Internet, etc. Eso no existía. Entonces esa ley hay que actualizarla para que haya, por lo menos, no un mayor control, un mínimo de control de todas esas basofias Dicen que dictadura. que difunden por ahí. Esa es la gran verdad. Mire, otro tema que publicamos en la introducción fue la muerte del camarada Winston Franklin Vargas Valdés Platón. Ponme la imagen ahí de Platón. Bueno, Platón, amigo nuestro. Compartimos en la dictadura de Balaguer muchas vicisitudes. Estuvo aquí en San Pedro, en la región este, cayó preso en la Romana con Rafle, un dirigente de una hecho fallecido hace 2 años. Platón fue militar cuando la revolución se integró a los comandos de Gualey, después pasó al comando Argentina,
fue cuadro político del MPD, guardaespaldas del Maximiliano Gómez el Moreno, cayó preso en Santiago con Héctor Ortiz Jaques, Dorito también cayó preso esa vez, fue canjeado cuando el secuestro de Crowley en 1969, 70, con varios presos políticos de la época. Platón, con 84 años, dejó la vida cotidiana, la vida física, pero dejó un legado, un martiriológico, una ideología, una concepción revolucionaria, aferrado al materialismo dialéctico e histórico. Conocimos a Platón, estuvimos presos con él en la cárcel de la Victoria, compartimos grandes experiencias. Y era un hombre solidario. Era tan solidario que cuando se fueron en exilio con el secuestro de Crowley, él regresó a la República Dominicana para seguir la lucha contra Balaguer. Porque era un compromiso derrocar a Balaguer, Enrique. Bueno, sí, ya por las vías de los medios interactivos, de las redes sociales, se ha difundido ampliamente el deceso de Winston Vargas Valdés, alias Platón, que era periodista, buen periodista, corrector de estilo, trabajaba en el gobierno, en una dependencia del gobierno durante muchos años, un hombre de mucho respeto y muy ecuánime, y es lamentable, pero para allá vamos todos. Miren, en la mañana de ayer, el alcalde de San Pedro de Macorís, Raimundo Ortiz, le entregó un autobús valorado en 5 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Centro San Pedro de Macorís. No está la imagen. Ahí, la imagen. en la explanada frontal del ayuntamiento, De la guagua. estuvieron recibiendo el autobús la directora del Centro UAS San Pedro, la doctora maestra Florentina Villanueva, el subdirector Blas Acevedo, una delegación de la dirección estudiantil, una representación de los empleados, la gobernadora Giovanni Baltazar, un grupo de regidores y regidoras, otros funcionarios del gobierno municipal que acompañaban al alcalde, y el alcalde dijo en su discurso que con la entrega de este autobús se cumplía una petición que los estudiantes, mediante carta vía el alcalde, le habían hecho al presidente Luis Abinader. Ahora, algo que llamó la atención de lo que dijo el alcalde fue lo siguiente. Después que nosotros le entregamos la carta al presidente, que el presidente la firmó, ok, aprobado. Oiga bien, con la firma del presidente, ok, aprobado. Duraron 1 año y 6 meses haciendo diligencia, vamos a tu oficina, vamos a aquella oficina, vamos allí, vamos aquí, para lograr. Cuello botella. Después de 1 año y 6 meses que el presidente firmó y dijo, aprobado, que realmente cumpliera la promesa del autobús, que cuesta 5 millones de pesos. Cuando yo escuché esto que decía el alcalde, de cómo hay funcionarios, a mí me consta, hay funcionarios que el presidente firma la apertura de cualquier expediente para que cualquier procedimiento, lo engavetan, lo archivan, lo dilatan, le hacen 20.000 patrañas, dilatando el deseo del presidente de que se haga tal o cual cosa. Yo lo cancelo. Yo recuerdo este caso, ya en este caso, hace unos años, me contó un amigo que ese amigo es muy amigo del presidente. Ese amigo vive en la capital, es muy amigo del presidente. Hijo del presidente, un asunto para un hijo de él, y el presidente se lo firmó ahí mismo.
no solamente lo firmó, llamó a uno de sus asistentes, dámele salida inmediata a eso, dámele salida inmediata a eso. Y me cuento ese amigo después, que duró como 7 o 8 meses, porque aparte de que el presidente dijo, comunícate siempre con él para que le dé seguimiento, él llamaba a ese funcionario y nunca le cogía el teléfono. ¿Y sabe cómo pudo ese amigo hacer que se cumpliera lo que ya el presidente había autorizado hacía 8 meses? Cuando volvió y le planteó el asunto al presidente, dijo, ¿cómo? Que eso no se ha ejecutado. Pero yo di orden inmediata de eso. No, presidente, no se ha ejecutado. Entonces, el presidente cogió el teléfono, habló, llamó con energía, y a las 24 horas le recibieron el problema de ese amigo. A las 24 horas. Bueno, mala fe que son esas gente. Óigame bien cómo operan aquí algunos funcionarios, no todos. Alberto hablaba del cuello de botella. No. Es que a veces hay egoísmo. Y a todos le ponen zancadillas. Y torpedean y boicotean para hacer maldad. Porque hay gente que están en los cargos y se regodean haciendo maldad. Quieren hacer maldad. Porque si se autorizó hace 1 año y 8 meses o 7 meses que el presidente autorizó que se le cediera a los estudiantes del centro Juan San Pedro, y el alcalde Raimundo le dio seguimiento, llamando, yendo, hasta que por fin él volvió a hablar con el presidente. ¿Cómo? Sí, mi presidente. Ahí es que entonces, cuando vuelve a hablar con el presidente y le lleva la copia de lo que el presidente firmó, es que inmediatamente le ejecutaron esa ordenanza. Yo cancelo ese tipo de funcionarios negligentes. Lo cancelo. Yo no sé cómo es que Estado. Hay dominicanos, hay gente que van a los cargos y quieren salir de ahí para que lo odien. Vaya a un cargo público, cuando usted salga de ahí, todo el mundo se sienta agradecido y lo elogie y hable bien de usted. No, van a los cargos a sembrar odio y maledicencia para que lo vean como malo, sí, como maloso. Felicitamos a los estudiantes de la UAS San Pedro. Le damos las gracias en nombre de la comunidad guardiana al alcalde Raimundo Ortiz por la diligencia, y le damos la gracia más profunda, la gratitud más profunda al ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, por ser tan receptivo, complaciendo esta petición, necesaria petición de los estudiantes de San Pedro de Macorís que viajan a la capital a coger clases a la UAS de la capital, que ya tienen un autobús para ir a coger sus materias en las diferentes áreas y disciplinas que están estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Otro tema ya al final. Plinio Matos Moquete. Plinio Matos Moquete, su hermano Manuel Matos Moquete, puso a circular un libro sobre la vivencia en la cárcel, en la persecución de Plinio Matos Moquete, uno de los hombres más perseguidos y más maltratados por el gobierno de Balaguer. Con Plinio Matos también compartimos cárcel. Y salí juntos de él de la cárcel. Compartimos la clandestinidad buscándonos la policía. Plinio fue los pasillos de la muerte, Elías Piña, Jimaní, La Frontera, un bombillo la 24/7, tortura física, tortura como quiera, psicológica. Plinio sobrepasó todo. Hubo un comando que secuestró a Barrajuch, hizo con Méndez Vargas la cabeza, hubo que cañar, negociar, etc. Ya al final de los 12 años de Balaguer, cuando yo estaba preso en la cárcel de la Victoria, que fui trasladado de la cárcel de la Victoria a San Pedro de Macorís. Enrique lo dejaron en la Victoria porque a Enrique le echaron 10 años. Pero a mí me descargaron por según ellos, otro expediente en San Pedro. Y en la Fortaleza Vieja, ahí estaba Plinio Matos Moquete. Eran los vecinos de Cerda. Ahí estaba Rafaelito Pimentel.
a quien vincularon el atraco a De Cámara y después lo mataron. Y había otros presos políticos del interior. Plinio fue dirigente del MPD, de los fundadores, abogado. Hoy está postrado, enfermo, 84 años de edad. Su hermano Manuel Mato Moquete, que además estuvo preso, estuvo entrenándose en Cuba con Camaño, llegó al país, también fue apresado, estuvo en la cárcel de la Victoria, llamado Paseo de la Muerte, donde también nosotros tuvimos varios meses en esa celda tenebrosa de la Victoria. Pero no solamente Plinio fue de los presos que tuvo en la frontera, estuvo Augusto Álvarez, de aquí de San Pedro, estuvo Encarnación de San Pedro, así de Encarnación, estuvo Tita Castillo, estuvo el Mengo de Puello. Eran presos que el régimen de Balaguer lo trasladaba a cárcel fronteriza para reprimir más a la izquierda radical de entonces. Y con todo ese aparataje de represión, ninguno de esos camaradas, como Plinio, como Augusto, como Tita, como el Men, como Encarnación, ninguno plagiaron ni se doblegaron a Balaguer. Era una situación muy crítica. Primero porque no sabíamos en ese entonces si Balaguer iba a perder o a ganar las elecciones del año 1978. Peña Gómez y el acuerdo de Santiago, porque había fracasado el acuerdo de Santo Domingo 4 años antes de eso. Con Magruta y Antonio Guzmán a la cabeza y un acuerdo, se desplazó a Balaguer del poder. Vino la amnistía, una ley de amnistía para los presos políticos a nivel nacional, donde Enrique el Mellizo fuimos de los favorecidos con esa ley de amnistía. Si Balaguer había estado en el poder después del año 1978, todos esos presos, o nosotros, hubiéramos muerto en la cárcel, porque ninguno de esos presos políticos flaqueamos, caímos en debilidad, negociamos con el régimen. Ninguno, porque era una represión tan brutal. Algunos se rajaron, como se dice, pero muchos camaradas como Platón, Blanco Peña, Chino Bujosa, Franco Quesada, Francisco Santana Montero, Cátulo Tucen, Salvador Duvergé, Faru Castillo y sus hermanos, Dorito, Sócrates, Julio Mota, que estuvieron presos, Negrón, todos esos presos que eran con una categoría de dirigentes. A muchos le aplicaron la ley de fuga, como a Enriquito, a Clemente Ortiz, a Henry Segarra, a Huigüí, a Guido. A muchos le aplicaron la ley de fuga o lo desaparecieron. Otros fueron fusilados, apresados vivos, pero nunca se le dio la oportunidad al régimen de Balaguer de flaqueza, de debilidad. El libro, busquen el libro, escrito por Manuel Mato Moquete, sobre la historia verdadera, no es novela, verdadera, de un gran dirigente que hoy está postrado en cama, el camarada Plinio Matos Moquete. Señores, pasen un buen fin de semana.